Amén. Nuevamente buenas noches, mis santos. Hermano Josué, estamos dispuestos y prestos a recibir al Señor, es rico suministro para esta nueva palabra que nos abre usted, hermano. Adelante, hermano Josué. Amén, hermanos. Por favor, díganme si se escucha. Ahora sí se escucha. Buenas noches. Amén. Ahí Muy bien. Buenas noches, hermanos y hermanas. Qué gusto estar una semana más avanzando en este ministerio maravilloso. Y pues este mensaje muy hermoso acerca de los diversos tipos de reuniones es muy importante, como todos los demás. Sin embargo, estos mensajes que son, tal vez como los anteriores que hemos visto, que son sumamente prácticos, necesitamos tener un espíritu de discernimiento. Toda la escritura es dada por el aliento de Dios, pero especialmente es importante que cada vez que entremos a la palabra, que entremos al ministerio, vengamos con un espíritu ejercitado, porque lo que leemos no son reglas humanas. A veces se usan algunos nombres, especialmente este mensaje habla acerca de diferentes tipos de reuniones, y pues no es que tengamos ahora, hermano, la reunión ya no se debe llamar así, sino se debe llamar de otra forma o algo por el estilo. Sin embargo, son principios bíblicos basados en la palabra y en la experiencia de los hermanos que necesitamos digerir. Definitivamente hay cosas que debemos ajustar. Así que oremos por los hermanos para que todos podamos ver esto, todos podamos ver la carga del Señor en este ministerio maravilloso, porque es muy pertinente. Sin embargo, necesitamos tener estos oídos bien ungidos, nuestros ojos bien ungidos. Esto significa que nuestro espíritu tiene que estar muy ejercitado, porque siempre nosotros debemos venir al ministerio, a la palabra, como estudiantes. No sabemos nada. También por el otro lado, ¿verdad? Entonces siempre que entramos al ministerio debemos ir solamente al ministerio junto con la palabra. Todo lo que hablan estos hermanos amados y han hablado estos hermanos amados durante estos años y durante hace tantos años, realmente está basado en la escritura, en la experiencia, en el hablar de los apóstoles, y especialmente esto en la experiencia de la iglesia primitiva, cuando la iglesia estaba en estos tiempos incipientes. Eso quiere decir cuando estaba empezando, estaba como en pañales la iglesia. Así que son cosas que también con el tiempo y por causa de la degradación, y esto viene por causa de vivir en la carne, por causa de vivir en la mente, por causa de vivir en pecado, nos desviamos tan fácilmente. Así que cosas que están aquí escritas simplemente se han olvidado. Nos ha parecido bien mejorar las cosas, cuando los modelos puestos por el Señor en su palabra y mostrados a nosotros a través de este ministerio ha sido tan claro, tan claramente manifestado, que de veras es muy sorprendente cómo, habiendo tomado cierta dirección, nosotros vamos a veces diametralmente opuestos, ¿verdad? Hemos hecho algo tan diferente. Así que esta palabra que empieza esta semana, y pues vamos a tener otra parte, pues nos habla acerca de los diversos tipos de reuniones. Según la Biblia, por lo pronto, ¿verdad? Según la Biblia y por lo que se ha visto hasta ahora, al menos hay 5 tipos de reuniones que son las que deberían ser parte de nuestra práctica usual. Entonces, por ejemplo, el primer tipo de reunión que deberíamos tener es una reunión en la que se predica el Evangelio. Entonces, por ejemplo, podemos ver al menos unas cuantas citas con respecto de este tipo de reuniones. Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró diciendo: varones de Judea y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y prestad oídos a mis palabras. En el mismo capítulo 2 y ahora versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. El 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas.
Entonces, en la iglesia primitiva, en los primeros tiempos, cuando los apóstoles estaban sirviendo, habían de este tipo de reuniones. Son reuniones, definitivamente reuniones grandes, donde se estaba predicando el Evangelio. Así que ahora vimos este tipo de reunión. Número uno, reuniones en las que se predica el Evangelio. Tal vez nosotros ahora tenemos cierta práctica. Por ejemplo, se ha hablado mucho acerca de ir a las universidades. La experiencia que hemos tenido en Guatemala hace algún tiempo, no reciente, sino que hace antes de estos 2 años, tal vez hace unos 4 años atrás, teníamos una labor, varias localidades del área aquí, de la capital, donde íbamos familias completas a la Universidad Nacional. Y a veces, en un solo día, tal vez no 3,000 como Pedro, pero en un día recibían al Señor unas 90 personas, unas 80 personas, y la mayoría jóvenes estudiantes. Tal vez no tomábamos sus datos o algo, pero era una reunión de salvación interesante. Yo he escuchado, tal vez, algunos de ustedes hacen también lo mismo, algo parecido, van a repartir volantes, pero es algo que debe ser parte de nosotros. ¿Ya? Debe ser parte de nuestro qué hacer o de nuestra vida de iglesia, ¿verdad? Porque de veras mucho nosotros nos estamos dedicando, y que no es que esté mal esto, ¿verdad?, a la edificación de la iglesia. Nos dedicamos a nutrir a los jóvenes, a nutrir a los hermanos, a que aprendamos el ministerio, cosa que no hay que dejar. Pero el tema de la predicación del Evangelio ha sido relegado. La función de evangelistas básicamente la tenemos hasta atrás. Nos interesan los dones que nos enseñan, que nos exhortan, que nos nutren, pues eso, ¿verdad?, que estamos recibiendo como iglesia. Pero el crecimiento por parte de personas externas, crecemos tal vez con nuestros hijos, con nuestros familiares, no es que esté mal. Simplemente este hecho de salir a la calle, de ir a las personas, es algo que puede, basado en nuestra experiencia, que esté relegado hasta cierto punto, pero esto es muy importante. Primer tipo de reunión. Vamos a hablar muy generalmente en esta primera parte y luego vamos a entrar en detalles. Segundo tipo de reunión. El segundo tipo de reunión es la reunión en la que partimos el pan. Esto dígase la mesa y la cena del Señor. Y digo mesa y cena porque no son dos cosas tan distintas. Es una misma reunión. Esta reunión, y hay muchos versículos que tengo aquí para leer, vamos a leer estos versículos primero. Hechos 2:42. Perseveraban en la enseñanza y en la comunión de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y esto, de Hechos 2:42, eso es lo que hacían en las reuniones. ¿Qué hacían en las reuniones? Porque a veces surge esa pregunta: ¿y qué hacemos entonces? ¿Cuál es el programa? ¿Cuál es el orden? Y aún más, ¿cuál es la liturgia? Esto es una cosa de la cual debemos ser muy cuidadosos de no caer en la religiosidad. De veras, a veces tomamos el ministerio y esto de una manera muy religiosa. Estos hermanos y hermanas eran regidos por el Espíritu. Estas eran las cosas que hacían, pero no quiere decir que este es el orden. Primero tiene que ir la enseñanza, después la comunión de los apóstoles, después el partimiento del pan y de último las oraciones. Y lo enlistamos y lo hacemos ordenado. Me decía un hermano una vez: es que hemos llegado al punto de que yo sé, si quiero escuchar los himnos, tengo que llegar a las 10:35. Si quiero participar solo en la mesa, tengo que llegar a las 11. Ya sabemos un programa. Y esto es algo que es muy delicado, porque necesitamos ser guiados por el Espíritu. Y no es que el Espíritu sea desordenado, de hecho no lo es. Dios hizo una creación y restauró la creación de una manera muy ordenada. Cuando el Señor resucitó, estos discípulos entraron a la tumba vacía. Ellos supieron que era real, que no habían robado el cuerpo del Señor, sino que había resucitado. ¿Por qué? Porque todo lo que estaba ahí adentro estaba ordenado. Conocían cómo se comportaba el Señor, y el Señor, a esas alturas, toda la evidencia que dejó ahí de todo lo que había estaba ordenado. Y la Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Hay una idea, hay un temor que nos da. Es que nos da un temor, por ejemplo, no estar en alguna reunión. Es que iba a estar el hermanito no sé quién y va a haber un desorden, y nos da un miedo. Y nosotros hemos dejado de cuidar de personas a cuidar reuniones. Y esto es lamentable, ¿verdad? Entonces,
pero vuelvo a este versículo. No agarremos este versículo como de aquí nos dio el horario. Otro versículo. Estamos hablando de que debe haber reunión del partimiento del pan. 1 Corintios 10:16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Sigamos el 17. Siendo un solo pan nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. El 21, siempre en 1 Corintios 10, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. El 20, ahora vamos al capítulo 11 y versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros en el mismo lugar, no es para comer la cena del Señor, y esto habla de tener un lugar de reunión, ¿verdad? Porque lo partían en las casas, y eso también se puede hacer, pero también había un lugar donde coincidían, y usualmente es el primer día de la semana. 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan. El 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. El 11:25, así también tomó la copa, después que hubieron cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto establecido en mi sangre. Hacer esto todas las veces que bebáis en memoria de mí. Y el 26, pues todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, lo que hacemos es, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Estos versículos hablan del segundo tipo de reunión que debe ser parte de nuestra vida de iglesia. Primero, tener reuniones donde el Evangelio es predicado, donde estamos hablando con personas que no son creyentes, ¿verdad? Que primero deberían ser nuestros familiares, primero deberían ser nuestros vecinos. No es que tengamos que ir hasta allá lejos a predicar el Evangelio, y muchos lo hacen porque no les gusta dar testimonio, y hay que ser muy honestos en nuestro corazón, ¿verdad? Porque ¿por qué nos resistimos? Y las primeras personas que nos van a recibir, por lo menos con cortesía, son nuestros parientes, o al menos la mayoría de ellos, ¿verdad? Después, el segundo grupo de personas que nos va a recibir con cortesía son nuestros vecinos, ¿verdad? Saludamos en la mañana: hola fulanito, hola menganito, buenos días, que les vaya bien. Tenemos ese contacto con esas personas, pero nos gusta, por causa de no querer dar testimonio, hablar con desconocidos. Mejor que no me conozca, ¿verdad? Eso es hacer lo ideal, con puros desconocidos. Eso es una cosa que es importante que nos demos cuenta por qué nos cerramos. Pero debe haber una predicación del Evangelio, algo presente en nuestra vida de iglesia, donde sea cotidiano, donde sea algo que no es cada 6 meses, sino por el contrario, algo seguido, ¿verdad? Que sea parte suya, porque al final deberíamos predicar el Evangelio en nuestro trabajo, siempre y cuando no nos haga problema, pero a veces, mire, la predicación del Evangelio, no siempre hay que hablar para predicar el Evangelio. A veces solo con escuchar a alguien se predica el Evangelio, con dar un tratado se predica el Evangelio, ¿verdad? A veces nos toca hablar, pero debería ser algo cotidiano, algo parte de nosotros, el hecho de predicar el Evangelio, de estar involucrada en esta labor, en este servicio. Recordemos que las funciones que nos lista Efesios, hay evangelistas, y no es que el evangelista, el hermano Juan Gómez es el evangelista, la hermana Yolanda Delgado, ella lo que hace es pastorear. La profeta es la hermana Eugenia Gómez, el hermano José Goodman, él sí es el maestro. No, estas funciones no son de alguien solamente. O por ejemplo, que yo diga: yo solamente soy profeta, yo no soy apóstol, no. Y es que tampoco es presumir ser apóstol, porque esto también es algo un poco exigente, ¿verdad? Se necesita un poco más de una porción, pero de todas maneras son funciones que se activan en algún momento determinado, ¿verdad? Todos somos profetas, eso sí, y para profetizar, pues sí hay que aprender y demás, pero eso seguro. Cuando se habla de hermanos y hermanas de un talento, a eso se refiere, a que somos profetas. Todos debemos profetizar en cada reunión, pero en algún momento nos toca ser maestros.
De repente mi hija me dice, mira, papi, ¿qué significa esta palabra? No la entiendo, aquí en la palabra santa. Bueno, mira, vamos a ver los versículos, miremos las notas. Y yo fui un maestro para ella. Mi esposa le predicó el evangelio a mi nena y ella recibió al Señor. Ella en ese momento fue una evangelista. Pero esta función de ser evangelista la tenemos relegada. Una vez por año, hoy es la pesca, aleluya, que alegre. Una vez al año no puede ser, ¿verdad? Luego la reunión del partimiento del pan. La reunión del partimiento del pan es sumamente importante. Y el versículo que leímos al final, que es 1 Corintios 11:26, dice al final, cada vez que comamos este pan y bebemos esta copa, lo que estamos haciendo es anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga. Y esto no es nada liviano, es algo muy profundo y algo que la iglesia debe hacer constantemente. Y es algo que como santos no nos debemos perder. Nos gusta llegar a la reunión de profetizar, o cuando están ganando los himnos, o cuando estamos en la adoración al Padre, pero no cuando hay que partir el pan y esto y lo otro. Pues hay algunas condiciones importantes en cuanto a la mesa del Señor, que no hay que beber indignamente, por ejemplo, ¿verdad? Pero no hay que comer la copa estando indignos. ¿Pero a qué se refiere esto? Pues algo tan sencillo. Al final es una ayuda para nosotros, y es que debemos confesar nuestros pecados. Hay algunos y algunas que usted pasan los hermanitos y no, gracias, la próxima semana. ¿Por qué hacemos ese asunto de eso de no querer participar? Y es muy importante participar, porque es un testimonio muy fuerte de que entendemos la economía de Dios. El Señor dijo más de una vez que debemos comer su carne y beber su sangre. Y es algo importante que nosotros participemos del Señor de esta manera, ¿verdad? Que demos ese testimonio juntos. Entonces puede ser que sea una cuestión de alguna falta que estemos cometiendo o algo que está sucediendo con nosotros. Entonces, ¿cómo se llama? Lo único que hay que hacer si tiene usted una falta es confesarlo. Póngase a cuentas con Dios, ¿verdad? Realmente el asunto de confesar nuestros pecados debe ser algo que debe ser diario, porque el no confesar nuestros pecados es como que nosotros agarráramos cada pecado de una piedra y lo ponemos en una pared y que nos divide a Dios, que nos separa a Dios y nosotros, lo cual es muy fácil de derribar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Así que lo único que hay que hacer es eso, tomar un tiempo de oración. Y si usted mintió, si yo mentí, digo, Señor, mentí, eso es pecado. Ahí confesé. Confesar no es ponernos a golpearnos el pecho y decir, Señor, perdóname por mis pecados. Eso no dice Primera de Juan. Dice si confesamos. Confesar es decir lo que hice y aceptar que eso es pecado. Señor, me quedé con este dinero y eso es pecado. Ya se fue. Ya se fue. Señor, tuve ese mal pensamiento y eso es pecado. Ya se fue. Entonces, póngase usted a orar con esa intención y el Señor le va a recordar lo que hizo, porque hay faltas que cometemos que no nos recordamos. Les comentaba hace algunos meses atrás que hace algunos pocos años me recordé que cuando tenía 6 años yo mentí para no ir a la escuela. Me acosté y le dije, me duele el estómago, y hasta fingí llorar, pero ¿por qué me acordé hasta después, hasta tanto tiempo después? El Señor quería que confesara ese pecado. Lo confesé y se fue. Entonces, el asunto de la mesa del Señor es sumamente importante, como un testimonio. Como iglesias locales, la reunión de la mesa del Señor denota la madurez de una iglesia. Por ejemplo, si muchos santos no quieren participar, hay muchas faltas ahí que deben ser confesadas, y esa es la solución. No hay más y no es tan complicado. Decir, a veces no quieren confesar un pecado porque pues los quieren seguir cometiendo, puede ser, ¿verdad? No sé cuál es el temor, pero no hay nada mejor que estar bien con Dios, bien con la gente, ¿verdad? A veces es un poco de cuestiones de rencor. Nosotros nos hicieron algo y estamos con eso, del que no lo olvidamos. Perdonemos en el nombre del Señor, perdonemos, porque hay que perdonar para ser perdonados. Entonces hay muchas cuestiones que hacen que no querramos participar de la mesa del Señor porque tenemos miedo, ¿verdad? Como muchos aún hasta duermen porque por haber comido indignamente. Pero hermanos y hermanas, acerquémonos confiadamente delante de nuestro Dios. Pongámonos a cuentas, confesemos nuestros pecados y no dejemos de participar del pan y de la copa, nunca.
Si tiene una falta, confiésela, límpiese, no siga con eso encima. Pero es que, mire, vienen un montón de pensamientos. Es que aunque lo confeses, lo vas a volver a hacer. Puede ser, pero recordemos que cada vez que confesamos, Dios es fiel. Y en la medida que confesemos ese pecado, el Señor fluye desde su interior. Y entonces Él va a ser la fortaleza para que cuando venga la opción de pecar, usted sepa y huya. Entonces, no deje de confesar, no oiga la voz de Satanás. ¿Para qué lo vas a confesar si vas a volver a mentir? No oiga esa voz. ¿verdad? Entonces, con respecto de la mesa del Señor, esta reunión es un buen termómetro de cómo estamos, ¿verdad? Por ejemplo, si muchos hermanos no participan, que deberían participar, o si muchos hermanos y hermanas no llegan, o por decir algunas cosas, no es la específica carga esta noche quedarnos en esta reunión de partimiento del pan, más adelante lo vamos a hacer, pero el tercer tipo de reunión que debe ser parte de nuestra vida de iglesia es la reunión de oración. Y esta es otra reunión que es sumamente importante. Necesitamos de veras tener una apreciación por esta reunión. A veces ha pasado que en muchas iglesias la reunión menos concurrida es la reunión de oración, ¿verdad? O la reunión, a veces la reunión más rápida. Usualmente las reuniones de un mensaje duran 1 hora, 2 horas o lo que sea, pero la reunión de oración, y les digo esto por experiencia propia, hace unos años íbamos a las casas de los hermanos acá a orar y a los 20 minutos íbamos para afuera, ya habíamos terminado de orar y nos íbamos. Esta es una reunión que es crucial. ¿Por qué es crucial? Porque Dios se mueve en el lugar donde nosotros vivimos y sobre toda la tierra en la medida que 2 o 3 en un lugar unánimes le pidan a Dios algo. Dios decidió que fuera de esa manera. Él espera que nosotros unánimes estemos 2 o 3 pidiéndole algo. Entonces Él lo hace. Mire cómo es Dios. Vamos a leer aquí dos citas. Perdón que me salté de leer las citas. Hechos 2:42, que ya lo leímos. Y perseveraban en la enseñanza y en la comunión de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mateo 18:19. Otra vez de cierto os digo que si 2 de vosotros están en armonía en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, la reunión de oración es sumamente importante. O sea, debemos tener una reunión de oración. Cuando Dios visitó a Abraham antes de destruir Sodoma y Gomorra, el propósito de Dios era que Abraham le pidiera salvar a Lot. Pero él no llegó y le dijo, mira, pídeme que salve a Lot. Sino que Dios a él le reveló, Dios le reveló a Abraham lo que iba a hacer. Estuvieron ahí comiendo largo tiempo y luego le empezó a revelarlo. Como Abraham y Dios eran amigos, ¿sabes qué voy a hacer con Sodoma y Gomorra? La voy a destruir. La maldad de ellos llegó hasta aquí y esto no puede seguir adelante. Sí, voy a destruirlos. Y Abraham estaba oyendo a Dios hablar todo esto. Y entonces, ¿qué fue lo que produjo ese diálogo, esa apertura de Dios en Abraham? Que él fuera un intercesor por Lot. Y empezó a decirle, ¿verdad? Si hubieran tantos justos, ¿destruirías la ciudad? No la destruiría. Y llegó contando hasta 5, y como no había 5, solo 1. De todas maneras, hubo esa intercesión. Pero miren el procedimiento. El acercarse a Dios, el recibir a Dios, como lo hizo Abraham, hizo que Dios se abriera con él. Así es con nosotros, así es con la iglesia. Dios quiere mostrarse a nosotros, especialmente cuando estamos juntos. Si hay 2 o 3 buscando al Señor, ministrándolo en oración, y especialmente en armonía, en unanimidad, Dios empieza a revelar su voluntad. Hermanos, tengo la carga de que oremos por eso. Sí, hermano, también tengo la misma carga. Sí, hermano, tengo la misma carga. Oremos. Y empezamos a orar por esto, por la salvación de alguien. Señor, te pedimos por el hogar de alguien. Señor, esta familia tiene dificultades económicas, dificultades de relación entre ellos, lo que sea. Señor, aleja a Satanás de esta familia, Señor, en tu nombre. Y pedimos por un buen rato, por la misma petición. De veras no debemos ser, como les decía al principio, religiosos con la oración. Es que si no tenemos 20 cargas de oración,
oración, no hay reunión de oración. Podemos orar por una durante mucho tiempo. Si somos 20, podemos orar por una petición durante más de media hora, ¿verdad? ¿Cuánto hay que orar? Hay que orar mucho, ¿verdad? Si oramos en el Espíritu no nos vamos a cansar, ¿verdad? ¿Se cansa usted de invocar al Señor? Pues sí, el viernes puede ser que esté usted invocando solamente en su mente natural, pero el Señor es rico para los que le invocan. ¿Y cómo será esto? ¿Será que a la tercera vez que invoqué ya fueron esas riquezas? Puede ser que no. Tenemos mucho polvo de las cosas del mundo y toma más de una vez, más de 7 veces, más de 3 veces. Así es orar. Todavía no hemos experimentado probablemente ver la mano de Dios por medio de la oración. ¿Por qué? Porque, bueno, puede ser que no oremos tanto, pero especialmente debemos recordar que el procedimiento de Dios es así. Él espera de nosotros la apertura, la comunión con Él. Luego Él nos revela por qué orar. Cuando nos revela por qué orar, oramos juntos, en armonía. Por eso que Dios nos está revelando y Él lo hace. Dios conoce nuestras necesidades, por supuesto que las conoce, antes de que se lo pidamos, pero a Él le gusta que le pidamos. Eso es. Entonces la reunión de oración y la reunión del partimiento del pan, de la mesa, de la cena del Señor, son 2 reuniones fundamentales que nos ayudan a nosotros y nos dicen el crecimiento de la iglesia. El crecimiento de la iglesia es en 2 formas. En madurez, puede que no seamos un grupo tan grande, pero una iglesia madura, que tiene todas las funciones, ¿verdad? Pero puede ser una iglesia de grupo, pero también hay otro crecimiento que es el relacionado con el incremento, que eso obedece a la primera reunión que numeramos, de la predicación del Evangelio. Mire, cuando una pareja se casa, aquí en Guatemala al menos así, yo recuerdo que cuando me casé hace 17 años, yo vivía lejos de acá, en otra ciudad, a unos 300 kilómetros más o menos, y la llamada de mi suegra a mi esposa, al siguiente día: ¿estás embarazada? No. ¿A los 5 días? ¿Estás embarazada? No. ¿A la semana estás embarazada? No. Nació nuestra primera hija 4 años después de que nos casamos. Pero mire qué es lo que esperan de un matrimonio joven: que tengan hijos. Eso es lo normal. Los tiempos han cambiado y ahora los jóvenes tal vez no quieren, muchos ni siquiera quieren tener hijos o esperan algún tiempo, pero es lo normal. Usted ve que ya hay una pareja que lleva tantos años y puede pensar, probablemente no pueden tener hijos, pero otra vez, es lo normal tener hijos. Entonces una iglesia debe ser algo normal, que haya un incremento, que haya 1, 2 nuevos cada cierto tiempo. Y nosotros nos escudamos en pensamientos como: es que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Pero es que esto no se refiere a que la iglesia local, por ejemplo, esté sin niños. Hermanos, oremos porque no hay niños, ¿verdad? No hay jóvenes. Hemos conocido localidades de que solo hay personas mayores, ¿verdad? Eso es algo que debe preocuparnos realmente. Pero debe ser normal estar predicando el Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando predicamos el Evangelio, pues, miren, de una semana de que 50 hermanos y hermanas estén predicando el Evangelio, tiene que haber un nuevo, tiene que haber 2 nuevos, ¿verdad? Esto es lo normal. Y es algo que necesitamos que sea recobrado. Dios quiere que sea recobrado. Vamos a la siguiente tipo de reunión. Hay otro tipo de reunión. Y es la reunión en la que los dones o funciones puedan ser ejercitadas. Este tipo de reunión es donde, miren, antes de seguir adelante, la reunión de la predicación del Evangelio, en la que he estado hablando bastante, después de los años, de los primeros años de la iglesia, este tipo de reuniones fue relegado, y fue relegado por reuniones de enseñanza nada más. Mire cómo ha sido la cristiandad. Por ejemplo, con cosas como el bautismo. La Biblia enseña que el que creyere puede ser bautizado inmediatamente. Hay que cerrar el negocio, el trato hay que cerrarlo. La salvación se completa creyendo y siendo bautizado. Pero mire lo que ha hecho la cristiandad, y no es la cristiandad, es el mismo Satanás. Usted recibe al Señor, tiene que aprender y estar en la iglesia unos 3 meses al menos, para ver si usted de veras es honesto y real con Dios. Imagínese la condición. Entonces recibe 3 meses de doctrina y entonces ya puede ser bautizado. Felipe con el eunuco le está explicando: ahí fue salvo el hombre, y ¿qué le dijo? Ahí hay agua. ¿Qué impide?
Haremos de una vez, desde el principio. Entonces las reuniones de predicación del Evangelio han sido sustituidas por causa de la degradación. Por causa de la degradación de la iglesia a otro tipo de reuniones. Sí se necesitan las reuniones de enseñanza, pero no necesitamos quitar las reuniones de predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio es algo más bien esporádico, ¿verdad? Entonces, volviendo a este siguiente tipo de reunión, deben haber reuniones donde todos los dones puedan ser ejercitados. 1 Corintios 14, 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Es un saludo. Y luego establece, cuando ustedes se reúnen, cuando os reunís, mire qué es lo que dice. Cada uno de vosotros, ¿qué tiene? Salmo. En estas reuniones virtuales, pues ya hay un himno preparado. Pero necesitamos tener una reunión donde todos los hermanos puedan pedir algún himno alguna vez, ¿verdad? Y los himnos, como aprendimos o como vimos hace algún tiempo, son para cantarnos unos a otros, para hablarlos, para orarlos, porque cuando cantamos, y estos himnos están ricos en contenido, vale la pena que los exprimamos, ¿verdad? Que hablemos de ellos, que los oremos. Entonces debe haber una reunión donde los hermanos y las hermanas puedan pedir himnos, podamos orar y que digamos, hermanas, canten la 1, hermanos, canten la 2. Ahora los que están allá, ¿qué tal si nos leen la estrofa fulana? Esto es algo que despierta y que hace fluir el Señor y que abre nuestro espíritu. Es necesario tener esos espacios. ¿Qué más hay ahí? Hay enseñanza. Pero otra vez, tenemos este tipo de reuniones virtuales o este tipo de reuniones donde puede haber una enseñanza larga. En las reuniones de grupo, hermana, no se tome 40 minutos. La enseñanza que hay ahí es una enseñanza corta. Y tampoco tiene que ser solo el hermanito que todos esperamos que comparta, sino que debemos dar el espacio para que todos los dones puedan ser ejercitados. Porque al final, cada uno de los que están en una reunión pequeña van a ser puestos con alguien que necesita que se le enseñe. El hermanito tiene su esposa y esta esposa le va a preguntar, pero si nunca le dejamos el espacio para que también comparta, ¿cómo le va a enseñar a su esposa, a sus hijos, o la hermanita a sus hijas, o a su hermana, o a quien sea? Entonces puede haber una enseñanza, pero recordemos otra vez, en las reuniones pequeñas es algo corto, algo conciso, pero que todos tengan la oportunidad, que todas tengan la oportunidad. La enseñanza va junto con la revelación. Tiene lengua, pero debe haber interpretación. Todo lo que se haga ahí debe ser para edificación. El 27 habla acerca de las lenguas. Voy a pasar hasta el 29 en cuanto a los profetas que hablen 2 o 3. Mire, no es uno que se quede con todo, 2 o 3, algo corto, para que todos los demás disciernan. Discernir es entender, aprovechar. No tengamos la idea de que tengo que dar 40 minutos de mensaje para que todos entiendan. Voy a decir demasiadas cosas en 40 minutos, aún en media hora, aún en 10 minutos. Si yo hablo 5 minutos, hablo una cosa, una verdad que puede ser discernida, Entonces, pero si algo le es revelado a otro que está sentado, cae el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean alentados. Entonces, los que tenemos ese mal de que tenemos la idea de que si no reciben lo que yo recibí, esto no va a servir, debemos recordar esto. Dice, profeticemos todos, uno por uno. ¿Para qué? Para que todos aprendan y todos sean alentados. Hagan la prueba y ustedes mismos van a darse cuenta. Este hermanito que nunca compartió algo que me llenó tanto, que necesitaba escuchar y no lo vi en la palabra y nadie me lo dijo, pero él lo dijo. O esta hermanita tan calladita hoy nos compartió y fue algo tan maravilloso, tan lleno del Señor, tan lleno de experiencia. Necesitamos dar ese espacio. Por eso estas reuniones deben ser un lugar donde todos los dones, en todos, no se refiere que en usted y yo todos los dones sean manifestados, ¿verdad? Que en mí se ha manifestado el de profeta, el de maestro, el de pastor, el de evangelista, en mí todos. No, en todos, porque esa es la manera en que practicamos, nos ejercitamos, porque al rato somos enviados a otros hogares. Al rato estamos, la otra vez estaba escuchando un testimonio de un hermano que le tocó ir a un sepelio, a un funeral. Y cuando le dieron la palabra, predicó el evangelio y un montón de gente recibió al Señor.
Esto así es. Entonces no nos imaginamos a quiénes estamos cuidando en estos grupos. El 14:32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. 33, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Qué maravilloso. 35, me voy a saltar. 36, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Miren lo que dice, ¿verdad? De todos puede salir la palabra de Dios. No podemos pretender de que solo de algunos cuantos son los que están ungidos para hablar la palabra de Dios. No, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es lógico que si hay una conferencia, si hay algún perfeccionamiento, se le pida a alguien que nos comparta. Eso está bien, pero en las reuniones de grupo, en las reuniones de casa, donde debe ser este tipo de espacios, todos pueden y todos deben compartir, ¿verdad? No es otro lugar, otro foro donde algunos de nosotros continuemos hablando por 30 minutos. Entonces, este es el cuarto tipo de reuniones. Y el quinto tipo de reuniones es una reunión donde se debe predicar la palabra, o son reuniones de enseñanza. Podría una reunión como esta aplicar. Miremos los versículos. Mateo 18:20, porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y el 26, que ya lo leímos, que hay pues, hermanos, cuando reunís y todo lo demás. Y Hechos 2:42, y perseveraban en la enseñanza y en la comunión de los apóstoles. Esas dos frases son las que nos cubren para poder tener este tipo de reuniones. En estas reuniones recibimos un perfeccionamiento, recibimos una dirección, ¿verdad? Entonces deben haber este tipo de reuniones. Vamos a hacer un poco de recapitulación y ver hasta dónde nos puede dejar el tiempo entrar en algunos detalles. Entonces, según la palabra de Dios, según lo que se ve en los primeros tiempos de la iglesia, hay al menos 5 tipos de reuniones. Y en estos tipos de reuniones, para nosotros ser una iglesia fuerte, una iglesia que sea, pues eso, fuerte y madura, deben haber al menos estos 5 espacios. De alguna forma, ¿verdad? No quiere decir que los 5 tipos de reuniones tienen que ser cada semana, con excepción de la reunión de oración y la del partimiento del pan, pero deben ser presentes y no ser una al año, 2 al año. No. El asunto de la predicación del evangelio, eso todos podemos predicar el evangelio cada día y deberíamos hacerlo. Pero primero es esta, ¿verdad? Reuniones de predicación del evangelio, donde se predique el evangelio. Este tipo de reuniones pues no son únicas de una sola clase, ¿verdad? Podemos tener una reunión donde tenemos en una casa, en un local, donde se prepara un par de hermanos para tener una palabra del evangelio, ¿verdad? Basada tal vez hasta en un himno nada más. Y ahí llevar nuestros invitados, sentarnos con ellos, ayudarles, orar y predicar el evangelio. Puede ser la predicación que hacemos en la calle, la predicación que se hace en las universidades. Y esa predicación de las universidades conlleva que tengamos un equipo de estudiantes que sean los que de verdad hagan el mero trabajo y nosotros apoyándolos. Pero el asunto de la predicación del evangelio debe estar presente en nuestra labor, en nuestra obra constante en la reunión. Luego, la reunión del partimiento del pan. Esto es importante que como iglesia lo tengamos el primer día de la semana, cada semana. Por alguna razón se ha llegado a considerar que esto es una vez al mes. No. Esto es una cuestión que debemos anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga, y esto es todo el tiempo. De hecho, el partimiento del pan no era solo en el local de reunión, partían el pan en las casas. Y esto es algo que es maravilloso, porque cuando tenemos esa reunión del partimiento del pan, dependiendo de lo que el Espíritu diga, hay un momento para compartir una palabra. Por ejemplo, ¿por qué partimos el pan de esta manera? Esta es la Pascua que fue abolida por el Señor, pero ahora es de esta manera. Antes era
nada más la recordación o la remembranza de cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Recordemos que esto era por dos razones, principalmente para que la sangre del corderito fuera derramada y untada en los dinteles de puertas y ventanas de la casa, para que cuando el ángel de la muerte, cuando el mismo Dios pasó tomando la vida de todos los primogénitos en Egipto, tanto de personas y animales, pasara de las casas donde estaba la sangre untada. Hoy día participamos de la muerte del Señor, que pagó por nuestros pecados, que causó la redención. Esto es una predicación del Evangelio, lo que estamos hablando ahorita. Y esos tiempos, a veces los domingos se prestan para dar este tipo de palabras, para explicar también que la resurrección del Señor es tan importante, porque no solo el Señor decidió pasar por la muerte, porque Él no es que lo mataran, Él dio su vida, pero la volvió a tomar. Y luego fue de vuelta al Padre, y como Él fue al Padre, ahora nosotros vamos detrás del Señor en este desfile de cautivos, delante del Padre. Por tal razón, en un momento, después de participar de los elementos del pan y del vino, adoramos al Padre. Y algunos somos alumbrados, con razón no dejan pedir otros himnos. O de repente dicen, hermanita, perdona, ese himno no lo podemos cantar ahorita, y no nos quedamos así. ¿Pero por qué? Claro, en la primera sección cantamos himnos de alabanza al Señor, al segundo de la Trinidad, por todo lo que es, por todo lo que hizo, por todo lo que hará. Y luego en la segunda parte adoramos al Padre, porque ese es el camino del Señor. La mujer se le acercó después de haber resucitado y dijo, no me toques, tengo que ir primero al Padre, ¿verdad? Después ya voy a estar con ustedes otra vez. Eso se puede hacer en el tiempo de la cena y de la mesa del Señor, de una manera muy corta. Alguno de los hermanos puede tomar la delantera en hacer esto, y entonces todos discernimos el cuerpo de Cristo. También es una figura de que el Señor dio su carne, y cuando lo comemos en la palabra, esto trasciende de lo espiritual a lo físico, y por eso es que opera cambios metabólicos en las personas, cambiando la forma de ser. Porque esto es increíble, cómo es que Dios, siendo espíritu, causa cambios en las personas. Cuando usted ora más, lee más, su mismo día cambia y pasa usted las mismas situaciones, el mismo trabajo monótono, el mismo tráfico monótono, pero es diferente. Usted, después de haber tocado al Señor diariamente o en un día, va manejando en medio del tráfico con aquella sonrisa. ¿Y por qué? ¿Verdad? Porque lo estamos comiendo y bebiendo. Y eso también nos enseña esta reunión donde partimos el pan. Estamos haciendo esto nada más rápidamente. La reunión de oración es sumamente importante. Recordemos que Dios se mueve cuando la iglesia en unanimidad ora por algo específico. Señor, por los hogares, por los trabajos, tener estas oraciones donde todos apoyamos y oramos por lo mismo, de un punto a otro en unanimidad. Si hacemos esto de esta manera, vamos a empezar a ver a Dios actuar, a Dios moverse. ¿Y por qué no lo hacía antes? Porque antes no le pedíamos, antes no orábamos, y si todavía no lo hacemos, es necesario que la reunión de oración tome otra connotación, ¿verdad? Oremos por cosas específicas, oremos de acuerdo, ¿verdad? Hay una comunión de hermanos que está respaldando las cargas de oración, no solo a ¿qué quiere pedir? Pidamos, pues. No, esto no es pedir a domicilio, sino que esto es tener comunión para que juntos podamos entrar en este trabajo de mover a Dios. ¿Dios no sabe lo que necesitamos? Sí, lo sabe, pero Él quiere y a Él le gusta que nosotros le pidamos en unanimidad. ¿Por qué razón? Porque en la oración Él fluye. Cuando estamos orando nos conectamos con el Señor, con nuestros hermanos y hermanas. Somos unánimes. Y experimentamos por esos breves momentos esta unanimidad, que es la bendición más grande que hay en el Nuevo Testamento. Ser unánimes, ¿verdad? Cuando somos unánimes, Dios se mueve. Cuando somos unánimes, Dios bendice. Y eso sucede especialmente cuando estamos en la reunión de oración. Por otro lado, recuerdo alguien estaba orando al principio de la reunión, porque nos diera luz, nos diera visión y crecimiento y algo así, no recuerdo bien todos los detalles, pero esta cuarta reunión donde todos los dones son ejercitados y manifestados es tan necesaria. Por alguna razón hay una idea de que los santos van a crecer a medida que les hable y que les hable y que les hable, ¿verdad? Los santos van a madurar a medida que les hable y que les hable y que les hable. Esto no funciona así nada más. Cada uno de nosotros debe tener su momento de tener una revelación. Lo que pasó Saulo, miren lo que pasó Saulo cuando Dios le habló. Vino la luz
Vino la voz, él quedó ciego, preguntó quién era el Señor, luego cuando la voz le habló, él entendió algo. ¿Qué entendió? Que los creyentes y Cristo eran lo mismo. Porque le dijo a la voz, yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo persigo humanos, yo persigo estos creyentes, yo persigo estos invocadores. Pero ¿qué causó todo esto, verdad? Ese momento, y a partir de ahí él no fue igual más. Esta experiencia la tiene cada uno en su propia búsqueda. Cuando les compartimos, sí, recibimos algo, por supuesto, recibimos algo, pero la verdadera revelación la recibimos cuando nosotros solitos entramos, pero también cuando escuchamos a otros entrar, cuando nosotros practicamos nuestra experiencia humana. ¿Cómo aprende el bebé a caminar? Usted le da al bebé de 11 meses una clase de anatomía, mira, el equilibrio es esto y tienes que balancear tu cuerpo de manera equitativa entre pie derecho, alternas pie derecho y luego brazo izquierdo, luego lo cambias para acá y empiezas a caminar. Y nosotros no le damos una clase magistral al nene o a la nena para que aprenda a caminar. ¿Cómo? Su mismo cuerpo pide caminar y luego pues lo dejamos o la dejamos que empiece a caminar. ¿Qué le va a suceder al bebé cuando empiece a caminar? Se va a caer, se va a golpear, va a llorar. A nosotros nos duele, los papás, ¿verdad? Sí, cuando a mi nena grande la empezaron a vacunar, yo sufría junto con ella, no quería que le hicieran daño, ¿verdad? Pero en las reuniones los santitos deben practicar. ¿Y sabe qué? Los hermanos que tenemos alguna responsabilidad, tenemos que ayudarlos porque se van a equivocar. Pero si no practica, no va a aprender. Esto es importante que lo recibamos, especialmente los que tenemos alguna responsabilidad. Si el hermano, si la hermana no practica, no va a aprender. No aprende por solo recibir doctrina. No madura solo por recibir doctrina. Tiene que practicar. ¿Y qué va a practicar? Todo. Va a practicar leer la Biblia, estudiar la Biblia, orar, va a practicar profetizar, va a practicar servir, va a practicar recibir en su casa, va a practicar compartir. Todo tiene que practicar. Por eso debe haber este tipo de reunión, donde los dones son ejercitados. Y al final vimos esta reunión donde se predica la palabra, donde se enseña, donde hay este tipo de revelación en parte por oír, no solo la que viene por la práctica y por el experimentar directamente, sino también por escuchar. Así que, mis hermanos y hermanas, yo me detengo acá. De verdad no llegamos ni al 50% del mensaje, pero pues tenemos la otra parte la otra semana. Amén. Recording stopped. Muchas gracias por esta apertura a la palabra. Pues, nos enseña bastantes cosas, los 5 tipos de las reuniones, la importancia de la que se predica el Evangelio, segundo, partimiento del pan, la mesa y la cena del Señor, que es muy importante. Tercero, la reunión de oración, que tenemos los días martes, el Distrito 1 y todos los distritos aquí de la ciudad de Bogotá. Tercera, la cuarta, la reunión de los dones, donde tenemos que gritar nuestros dones, hacer eso mismo funcionar en la iglesia. Quinto, la reunión de enseñanza, predicar la palabra. Tanto pasamos a la reunión de mutualidad, a confirmar la palabra, lo que el Señor nos haya regalado, como dijo el hermano José Pérez, lo que nos haya dado, lo que hemos aprendido, o lo que hemos absorbido de esto, el entendimiento que el Señor nos haya dado. Pueden abrir su micrófono, levantar la mano y yo les daré la palabra. Hay 17 conexiones, máximo 2-3 minutos, por favor, para que la mayor santo pueda suministrar. Amén, santos. Sí, hermana Pilar, y se lista la hermana Luzlinda. Sí. Amén, hermanos. Yo estaba escuchando al hermano José y me acordaba del mensaje que una vez Dios nos dio el hermano Mario, que decía que lo maravilloso de predicar el Evangelio es que nosotros no tenemos que convencer a nadie. Simplemente nosotros hablamos la palabra y el que ha sido predestinado, el que ha sido atraído por Dios desde antes de la fundación del mundo recibirá la palabra, ya sea en ese momento o más adelante. Eso realmente quita mucha presión, porque nosotros pensamos que cuando vamos a predicar el Evangelio tenemos que ganar almas o tenemos que convencer a la gente, y eso nos lleva a contiendas, como dice la palabra, que nosotros no estamos para contender ni para dejarnos llevar por cuentos y fábulas y sistema de error y de engaño de Satanás. Es hablar la palabra cuando el Señor nos abra la boca
Mire, uno muchas veces no quiere abrir la boca y el Señor lo arrincona a uno hasta que uno la abre. Y otras veces uno quiere hablar y el Señor no lo permite. Que el Señor nos dé discernimiento para que no cerremos la boca cuando hay que abrirla y no la abramos cuando hay que cerrarla. También en lo que nos decía el hermano, uno prefiere predicarle a los extraños que predicarle a los conocidos. Porque pues uno experimenta muchas veces que, como decía el Señor, no hay profeta en su propia tierra. Uno le predica a la familia, pero es como predicarle a una pared. No todos vienen, muchos lo rechazan, lo hacen a uno a un lado, se pierden muchas relaciones familiares por causa del Evangelio, pero uno sigue adelante y predicando el Evangelio cuando el Señor lo manda a uno sin temor, que sea el Señor quitando todo ese temor de que te van a rechazar, que se van a burlar, que van a tirarle la puerta en la cara a uno. Esas son mentiras del enemigo. El mundo está hambriento y necesitado, ya sea predicándolo, regalando tratados, dejando libros, haciendo muchas cosas que el Señor nos da como herramientas para que el Evangelio sea predicado aunque nosotros no abramos la boca. También tener las reuniones de la cena son maravillosas, donde todo el cuerpo se reúne. Estas comuniones con los santos, las reuniones de hogar, las reuniones de los domingos, nosotros tenemos que aprovecharlas como no un acto religioso, sino como algo que a Dios le agrada. A Dios, nuestro Padre, le gusta vernos reunidos como sus hijos para que Él tenga agrado. Hacer cosas y las cosas para beneplácito del Señor y no solamente por nuestra conveniencia. Amén. Amén, hermana Pilar. Sigue la hermana Linda Smith y se lista la hermana Yolanda. Amén, hermanitos, gracias y paz. Hermanos, qué bendición tener claro qué son las reuniones. Definitivamente, decía el hermano que Dios nos ha puesto modelos muy claros en la palabra de Dios para que nosotros participemos de las reuniones. Y participar de la reunión es ejercitar nuestro espíritu. Que la única manera de crecer es estar en las reuniones, porque entonces ahí nos ponía el ejemplo, el hermano, del bebé que el bebé no le dicen mueva este dedo y mire por acá y luego este pie y luego el otro pie. No, el Señor mismo en su infinita misericordia nos va alentando, nos va estructurando, nos va enamorando, nos va cautivando y Él mismo nos va fortaleciendo y tenemos que comer y beber para que el Señor efectivamente pueda manifestarse en nosotros y haga Él la operación metabólica que Él está, que Él quiere impartir en cada persona, para que esa persona sea fortalecida, para que esa persona pueda abrir sus labios o aún sin abrirlos pueda predicar la palabra. Entonces son 4 tipos de reuniones que nos salvan. Y, por ejemplo, la primera, que es maravillosa, porque allí se predica el Evangelio y estamos en unanimidad. Entonces, me llama la atención que tenemos que estar predicando para que haya incremento, para que haya madurez. Y todo este tiempo que tenemos nosotros en esta tierra, siempre tenemos que estar predicando. El Señor nos ha dicho, no es a cualquier momento, es a tiempo. Es a destiempo, es cuando el Espíritu nos lo dice. Y si ahorita Él nos va guiando y nos organiza, nos dice, mire, yo soy un Dios de orden, la reunión debe ser así, asá, asá, pero no una reunión religiosa y mucho menos la reunión de la cena, que es tan importante, que primero los himnos aquí, que primero los de aquí, los de allí, los de allá. Entonces, gracias al Señor, porque todo tiene que tener un fluir, y la meta de todas estas reuniones es que seamos edificados. Y maravillosa cada uno de los versículos que nos dan para que podamos movernos. Si somos unánimes, Dios se mueve y Dios nos bendice. Entonces,
qué maravilla saber, por ejemplo, la charla que tuvo, recordando la charla que tuvo Abraham con el Señor, y Dios le dijo, voy a hacer esto, voy a hacer lo uno, voy a hacer lo otro. Entonces nosotros tenemos que decirle al Señor lo mismo. Señor, pues o sea, seamos amigos, tú quieres ser amigos de todo el mundo, entonces quiero evangelizar, lléname de ti mismo, Señor. Todo, yo soy parte de la vida de iglesia y todo este tema es parte de un vivir permanente. Si ya no es aquí, es con un miembro de un vecino, con la universidad, con un extraño, con los familiares. Hermano, esto es una dinámica de la cual el Señor no quiere que nos salvemos, que todos debemos funcionar y que podamos ser ejercitados en estos tipos de reuniones que hoy el Señor nos ordenó. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que llevar algo a llevar a la reunión. Llevo un himno, llevo un salmo, llevo un compartir y esto se hace de una manera ordenada para que el Señor pueda dispensarse en el hablar de los hermanos y todos podamos ser edificados, consolados, animados. El poder de la palabra es maravilloso, hermanos, y gracias al Señor por todo este banquete tan grandioso, porque podemos ser evangelistas, porque podemos ser pastores, porque el Señor de diferentes formas, depende de nuestra apertura, Él nos va a decir, mire, ahí tienen Hechos 2:42, de casa en casa, sin ningún tipo de religiosidad, sino dejando que el Espíritu haga su obra y nos use y nos limpie y avancemos. Y si pecamos, pues que no nos detengamos, hermanos, pero las reuniones nos salvan y debemos mantenernos todo el tiempo ejercitados para serle útiles al Señor en cualquier momento, cuando Él nos necesite. Amén. Amén, hermana Lulinda. Sigue la hermana Yolanda. Sigue la hermana Karina y se dice la hermana Pilar. Hermana Karina. ¿Aló? Amén. ¿Me escucha, Amén, hermana? yo pensé que era Yolanda. Amén. Bueno, alabado sea el Señor por estos mensajes, hermano. Realmente, bueno, como estoy nueva en la vida propiedad del cuerpo, pues me hacía falta estos mensajes, hermanito. Bueno, realmente sí, es muy importante todas estas reuniones, hermano, porque son las fiestas, ¿verdad? Son las fiestas que están registradas en la Biblia para nuestro crecimiento. ¿Cómo es la luz de la iglesia? La luz de la iglesia es la que nos proporciona el crecimiento en vida, hermano, no solamente individual, también es corporativa, es más corporativa que individual. Y pues muy importante esto de la reunión de la predicación del Evangelio. Sí, pues prácticamente muy poco tenemos comunión para predicar el Evangelio y es muy importante rescatar esto, porque necesitamos ejercitarnos unos a otros, hermanos, para predicar el Evangelio y sobre todo para que la gracia fluya. Bueno, de todas estas reuniones, hermanos, veo que el Señor es fiel, hermano, nos proporciona la vida de la iglesia, en la reunión de oración, la reunión de ejercitar los dones, ¿verdad? Y la reunión de la enseñanza. Muy importante eso para que nosotros disfrutamos la presencia del Señor continuamente y podamos crecer en vida. Y también me gustó mucho pues que no debemos de nunca detener o comer el pan, ¿verdad? Debemos confesarnos nuestros pecados constantemente y creer que el Señor ya lavó nuestros pecados, que ya Él trató con esa situación y que Él va a fluir, la gracia va fluyendo constantemente, que vamos confesando nuestros pecados. Lo importante es que el Señor, le abramos nuestro ser al Señor para que Él pueda fluir, ¿verdad? Y pueda darnos vida, pueda vivificarnos.
De hecho, tomar el pan o participar de la mesa del Señor es una de las reuniones más importantes porque primeramente damos testimonio de que el Señor murió, pero segundo, recibimos el cuerpo y la sangre del Señor y por lo tanto eso nos va a fortalecer durante toda la semana para vencer al maligno, hermano. Bueno, amén. He disfrutado las reuniones de oración con los hermanos, muy alentador y también el ejercitar los dones también, hermano. Alabado sea el Señor por todas estas reuniones, verdaderamente son es un gozo, hermano, es un gozo toda esta reunión y que el Señor nos mantenga siempre allí, disfrutando en comunión la presencia del Señor. Amén. Amén, hermana Karina. Hermana Pilar. Hermano, ya participé, sino que se había quedado la mano levantada. Ah, ¿algún otro hermano quiera participar? Sí, hermana Clara. Bueno, buenas noches, hermanos. Sí, cuando uno llega a la localidad y comienza a ver que este sistema en el cual no es simplemente sentarse a escuchar y luego váyase para su casa y lo que le quedó, le quedó y si no de malas, sino que realmente participar profetizando como a cada uno el Señor nos habló es muy edificante y realmente el Señor quiere que lo hagamos porque sea que escuchemos o hablemos, nos obliga y nos ayuda a profundizar algún aspecto que de pronto uno no había captado. Nos obliga también a estar muy atentos, a ver yo que puedo participar, que me quedó. Lo que decían más adelante, no es fácil al principio, porque uno piensa que uno tiene que hablar muy bonito y que la cosa tiene que lucir bien para que entonces a la gente le guste. Hasta que uno comienza a entender que es que no es lo que uno diga lo que va a impactar al otro, es disponerse para que el Señor lo use a uno. Y yo hablaba hace un rato con alguien y haber comprendido que uno no está llamado a convencer a nadie, sino que es a transmitir el mensaje, es hacer como el sembrador, tirar esa semilla y sí, querer y procurar para que esa semilla caiga en un terreno bueno, pero es que esa ya no depende de nosotros, sino del Señor. Y es el Señor, cuando hablamos, comprender que le estamos extendiendo rieles al Señor para que Él se mueva y vaya por los suyos, que uno solamente es un medio que el Señor está usando. En el mundo es un poquito un poquito no, es denigrante decir que alguien nos usa, pero en el espíritu aquí es maravilloso. Es permitirle al Señor que Él nos use para que Él se mueva y vaya por sus hijos dispersos por el mundo. No es otra cosa lo que estamos haciendo. Somos esos siervos, somos servidores para que el Señor, como hacía por ejemplo, con Felipe, oye, estás aquí y trotando al lado de una carroza, hablando hasta que le permitieron subir y ya pues no tenía que correr y hablar al mismo tiempo, entonces ya no era tan maluco. Y ya cuando cumplió su misión, ¡pum!, el hombre desapareció porque ya el Señor lo necesitaba en otra parte. Tener esa disponibilidad. ¿Cuántas veces nos hemos llevado sorpresas de que hablamos a alguien que pensamos que es para ese momento está listo y nos encontramos con un portazo y a veces tenemos temor de hablarle a alguien y de pronto se desliza una palabra, uno le habla a alguien y esa persona se abre y uno ve que es alguien que está hambriento, que está listo, que es una tierra que está lista para recibir esa semilla. Entonces no es a nosotros a decidir, este sí, aquel no, este de pronto tampoco. Es el Señor el que lo va a mover. Nosotros a ser fieles con la palabra, a ser fieles sobre todo con nuestro testimonio. Como dicen por ahí, tenemos que tener un testimonio que vaya acorde con la palabra que le llevamos a la gente, porque si no lo que hacemos es daño. Y hay un dicho muy impactante que dice,
tus obras, tu accionar me grita tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices cuando es un contratestimonio. Entonces, con nuestra, como decimos en Colombia, yo no sé, hermano José, si por allá lo dirán, borramos con el codo lo que escribimos con la mano cuando damos un contratestimonio. Entonces, sí, realmente tratar de ser esos canales muy limpios para que el Señor se pueda mover a través de nosotros en todas las reuniones y fuera de ellas, en todo momento. Amén.